Gracias por ello, Señor, porque tú eres un Dios santo, tres veces santo. Y, Señor, venimos a ti, Señor, en adoración y en alabanza, Padre bendito, para rendir nuestras vidas a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, el Dios de la gloria, el Dios eterno. Y Padre bendito, oramos que, Señor, sea tu Espíritu guiando este tiempo, ministrando cada vida, Señor, aquí a través de esta red virtual y también en los hogares de cada uno de nuestros hermanos. Oramos, Padre Santo, que como cada mañana, Señor, tú nos bendigas, Dios, y bendigas este tiempo, Señor. Lo entregamos a ti, Señor. Y Padre bendito, oramos que, Señor, tú tomes el control, bendito Dios, de ello. Oramos por cada uno de mis hermanos, por Pedrito, por Jessica, por el pastor Eliseo, por mi hermana Isabel Álvarez, por Esther, por Margarita Paico, y todos los que se agregarán, Señor. Bendice sus vidas, sus hogares, sus ministerios, Señor. Toma el control, bendito Dios. A ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenida a María, hermana María, bienvenida. Buen día, pastor. Vamos a ir a la lectura de nuestra palabra, bien, de la palabra del Señor. Y hoy nos toca leer el capítulo y reflexionar en esta mañana sobre el capítulo 9 de Primera de Reyes. La palabra del Señor dice así: Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y lo adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por provecho y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso han traído Jehová sobre ellos todo este mal. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para los cuales Hirán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés. Y cuanto oro quiso que el rey Salomón, dio a Hirán 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hirán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo: ¿Qué ciudades son que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Hirán había enviado al rey 120 talentos de oro,
Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa y Milo y el muro de Jerusalén. Perdón, esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa y Milo y el muro de Jerusalén y Hazor Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dotes a su hija, la mujer de Salomón. Pues Salomón a Geser y a la baja de Bet-Horón, a Balad y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, pereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel. A sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él, entonces edificó él a Milo. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová. Y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber, que está junto a Elod, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Irán en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y los trajeron al rey Salomón. Hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor bendiga en esta mañana su palabra. Sí, hermano, buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes. Hoy día vamos a meditar en este capítulo y permítame un momentito, por favor. Capítulo 9. Vamos a ver cómo una vez más Dios se compromete con Salomón. Aquí justamente el título de este capítulo, que abarca prácticamente del versículo 1 al versículo 9, es el pacto de Dios con Salomón. Yo quisiera enfatizar en esta primera parte del día de hoy. Y la verdad que es un pasaje sumamente que hoy quisiera animarlos y que de verdad nos anima a poder y nos desafía a poder evaluar nuestra, nuestra vida delante de Dios y ver también quién es Dios respecto a estos versículos que vamos a ir viendo a continuación. Dice en el versículo 3, dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y te ruego que has hecho, dice, y te ruego que has hecho en mi y tu ruego, perdón, que has hecho en mi presencia,
dice, y yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en aquella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Aquí encontramos que Dios, una vez más, en este capítulo 9, en el versículo 3, encontramos una vez más que Dios va a hablar a Salomón. Encontramos que en el capítulo 6 es cuando Dios también habló con Salomón. Y cuando habló con Salomón en el capítulo 6, le dijo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduviereis en mis estatutos e hiciereis mis decretos y guardareis todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Dios, en primer lugar, cuando habló con Salomón, le dice que referente a esa casa que él estaba edificando, Dios iba a estar en medio de los hijos de Israel y no dejaría al pueblo de Israel. Pero había una condición para que esto se cumpliese. Y la condición era que tanto Salomón, empezando por Salomón y luego hacia todo el pueblo, debería andar en los caminos, en los preceptos de Jehová. Ahora, en esa casa que ya Salomón había terminado, que es el templo, la casa de Dios, Dios una vez más le dice a Salomón que Dios dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y así que los ojos y el corazón de Dios iban a estar en ese lugar. Dios iba a morar, Dios se había comprometido no solamente con Salomón, sino que con todo el pueblo a estar en medio de ellos. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, pero el templo era sumamente importante para el pueblo de Israel, porque el templo significaba, así como el tabernáculo en su momento, significaba que el pueblo iba a estar unido a través de la presencia ya física de la construcción de un templo en donde Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Ahora el pueblo tenía que adorar y vivir en función de lo que Dios tendría que ir indicando, ya Dios en medio de ellos. No solamente sus ojos, sino también su corazón de Dios iban a estar allí en medio de ellos, pero había también una condición. Esa condición nunca Dios lo quitó de su pueblo. Versículo 4. Y si tú anduvieres, empezando por el rey Salomón, y si tú anduvieres delante de mí, y le pone como ejemplo a su mismo, anduvo David tu padre. ¿Y cómo anduvo David? En integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando, que dice, mis estatutos y decretos. Una vez más está la condición allí. Ahora, esto realmente a mí me llama sumamente la atención, hermanos, porque la vida cristiana se resume en obediencia a Dios. Y, y hoy en esta mañana yo quiero desafiarles a ustedes, a que ustedes puedan mm, mirar con suma atención a lo que Dios está diciendo en estos pasajes. Porque realmente cuando yo he meditado, he leído en esto, realmente a mí incluso me ha traído temor en ese sentido. Yo hoy día no, mi intención no es llamarles la atención, porque eso no es mi labor, sino desafiarlos. Pero realmente a mí me impresiona mucho en el sentido de todo lo que Dios va a empezar a decir a partir de este momento. Dios pone una condición y Dios va a demandar también
de todo lo que él ha dicho, en esa condición, Dios va a demandar empezando por Salomón. Y por eso es que en el versículo 5 va a venir como si Salomón cumplía todos esos requisitos, Dios mismo le dice a Salomón, versículo 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel. Y noten lo que dice allí, para siempre. En el pasaje anterior, también que hemos leído el capítulo 6, la promesa de Dios será que Dios iba a afirmar su trono para siempre. Ahora, todo esto, la verdad que está apuntando hacia el Nuevo Testamento, hacia ese rey que vendría a futuro. No olvidemos que el Antiguo Testamento todo apunta a Cristo, absolutamente todo. Pero en el Antiguo Testamento está lleno de figuras, de cosas que nos van a permitir ver a Cristo. Y cuando Dios le dice que afirmaría su reino sobre Israel para siempre, definitivamente no estaba hablando solo de Salomón, porque a través de la historia vamos a ver que Salomón falta a ese compromiso que Dios hace con Salomón mismo. Salomón es el primero en romper eso. Ahora, en el versículo 6 dice, mas si obstinadamente os apartareis, Dios aquí está advirtiendo a Salomón. Le dice, si obstinadamente se apartan, dice, de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y lo adorareis. Versículo 7, y esto realmente a mí me llama poderosamente la atención, hermanos. Versículo 7. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. En primer lugar, la importancia de la obediencia es, valga la redundancia, sumamente importante, queridos hermanos. La vida cristiana no se trata de vivir de manera moral, siendo buena gente ante los demás. Dios no nos ha llamado a eso, queridos hermanos. La vida cristiana se resume en obediencia. ¿Y qué es obediencia? Es hacer lo que Dios me dice que yo haga. ¿Dónde? En su palabra. Eso es obediencia. La vida cristiana no es conducirme a través del mundo y ser un buen cristiano, ser una buena persona, dar un testimonio en ese sentido de que vean en mí una transformación. Eso no es el objetivo. Eso es el reflejo de lo que Dios ha hecho, una transformación en mi vida. La vida cristiana es obediencia, hacer lo que su palabra dice. Por eso es que en el versículo 7 Dios le dice bien clarito a Salomón, le dice, y yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Hermanos, cuando Dios menciona estas palabras, cuando Dios se compromete con Salomón y demanda de Salomón obediencia, Dios no bromea, queridos hermanos. Y por eso es que yo le decía, mi intención no es llamarle la atención, sino desafiarlos a ver cómo Dios está diciendo estas serias palabras a Salomón aquí en este pasaje. ¿Y por qué yo digo esto, hermanos? Que Dios no bromea cuando menciona o da un mandato o condiciona a su pueblo, en este caso empezando por Salomón. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿recuerdan ustedes en Génesis capítulo 3, versículo 3 y 4? ¿Qué le dijo Dios a Adán a Adán? Le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le dijo, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Pero ¿qué sucedió con Eva? Eva desobedeció. Adán se había desentendido al parecer de su esposa y algo pasó allí y finalmente Eva comió del fruto, dado que Satanás le dice a Eva, no, si tú comes del fruto no vas a morir, le dice Satanás.
Eva peca, luego Adán también peca, y entonces ahora vemos las terribles consecuencias del pecado de Adán y Eva, y en este caso el pecado que es tan terrible. ¿Y sabe qué es lo más terrible, queridos hermanos? Es que nosotros en nuestro propio andar, en nuestra propia vida, y yo lo digo empezando por mí, yo lo digo por mí en especial, que a veces ni siquiera nos damos cuenta del pecado en el cual vivimos y ni siquiera con nuestros propios ojos vemos la profundidad de las consecuencias de Génesis capítulo 3 en nuestra propia vida. Por eso es que cuando Dios habla, Dios lo dice bien en serio, queridos hermanos. Ahora, referente al pueblo de Israel, cuando Israel pecó, definitivamente Israel falló, los reyes fallaron, y entonces cuando Israel desobedeció a Dios en idolatría, Dios los llevó al exilio por 70 años. Y ahí se cumple cuando Dios dice, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Así que Dios sacó al pueblo de Israel, los castigó y los llevó por 70 años exiliados. Y miren lo que dice el versículo 7. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa, o sea, el templo que Salomón está edificando o ha edificado, esta casa que es santificado a mi nombre, dice, bien clarito lo dice allí Dios, yo la echaré de delante de mí. Notan que Dios dice, si ustedes desobedecen, yo voy a destruir este templo. ¿Y sabe qué pasó, hermano, con el templo? Dios lo destruyó. En el año 558, más o menos aproximadamente, ese templo fue destruido por completo. Dios utilizó a personas, a enemigos para destruir el templo de Salomón. Luego fue reconstruido. Si no me equivoco, Zorobabel, a través de Zorobabel fue reconstruido una vez más. Luego, después que fue destruido, incluso lo reconstruyó, ustedes se acuerdan de Herodes, el templo de Salomón, pero reconstruido por Herodes. Ese templo fue incluso también destruido en el año 70 después de Cristo, y que ahora solo existe allá en Israel solamente un muro, el llamado Muro de los Lamentos. Solamente eso existe del templo de Jerusalén. Por eso es que yo les digo, queridos hermanos, cuando Dios nos dice algo, nos condiciona a obedecer, porque eso es lo que demanda Dios. Dios está hablando bien en serio, queridos hermanos. Así que Dios nos va a demandar a nosotros obediencia, Dios nos demanda que nos sometamos a Él, Dios nos demanda, y eso implica conocer cada vez más a profundidad la palabra de Dios para someternos a ella y obedecer. Por lo tanto, el desafío que Él nos da es obedecer a Dios, hacer lo que Él dice. Gracias a Dios que no depende de nosotros, porque nosotros somos pecadores, que Dios quite su palabra, quite su compromiso de nosotros. Gracias a Dios que todos esos pecados de la humanidad, que al final una y otra vez nosotros le hemos fallado a Dios, hemos faltado al compromiso, no hemos obedecido. Gracias a Dios que Dios en su gran amor, todo ese pecado lo puso sobre su Hijo, y por eso es que Él, la justicia o la demanda que Él pedía por el pecado nuestro, todo eso lo cumplió Cristo en la cruz. Y por eso es que ahora yo en lo personal, queridos hermanos, ahora puedo entender un poco más esos pasajes que dice que por la gracia de Dios no hemos sido consumidos. Porque Dios siempre ha demandado juicio a aquel que no obedece. Pero gracias a Dios, todo ese juicio de nuestra desobediencia desde Adán y Eva lo puso sobre su Hijo Cristo. Ahora, gracias a Dios también que en este pasaje no es Salomón el que se compromete, sino quién es el que se compromete, quién hace pacto con Salomón. Es Dios, queridos hermanos. Y una vez más,
Dios, cuando hace pactos, Dios es el que se compromete. Sin embargo, el hombre solamente recibe los beneficios de ese pacto, porque ya sabemos que el hombre siempre va a pecar y siempre va a terminar revelando su corazón en desobediencia a Dios, pero Dios siempre va a permanecer fiel a lo que Él ha prometido y mostrando su grande amor a aquellos que muchas veces desobedecemos. Por eso el versículo 6 dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y lo adorareis. Entonces Dios los sacaría del pueblo, destruiría su templo como símbolo, como consecuencia de su desobediencia, y Dios estaría mostrando que no solamente Él es justo con lo que Él dice y quiere y demanda, sino que también en medio de eso Dios castiga a un pueblo porque Él ama a su pueblo y Él quiere que a través de esa disciplina una vez más volvamos hacia Él. Por eso es que en Hebreos nos dice que Él castiga a sus hijos como un padre castiga a sus hijos pequeños y les enseña y les guía, una vez más los lleva al camino por donde deben andar. Que Dios nos ayude y de verdad nos desafíe a poder buscar a Él, amarle a Él, queridos hermanos, y que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Por eso es que en el Nuevo Testamento dice que ninguna palabra va a pasar, ni una jota, ni una tilde va a pasar, hasta que todo se cumpla de lo que Dios ha dicho. Y cuando todo se cumpla lo que Dios ha dicho, entonces vamos a comprender que es Dios fiel a su palabra, pero Él nos demanda obediencia, queridos hermanos. Así que les animo en esta mañana que la obediencia es hacer lo que Dios dice, pero también revisar todo lo que Dios nos está demandando a nosotros y también pedirle que nosotros podamos comprender un poco más a profundidad qué es lo que estamos haciendo o no estamos haciendo y qué es lo que Él nos demanda obedecer en esta vida que Él demanda de sus hijos, una vida de obediencia. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, en esta mañana. Vamos a orar, hermano. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en el cual nuevamente, oh Dios, a través de ella, Señor, nos manifiestas tu obediencia a tu palabra, Señor. Obediencia a tus mandamientos, a tus preceptos, Señor, que has establecido desde mucho tiempo atrás. Y Padre Dios, pero también nos advierte, Señor, qué es lo que sucederá si no lo hacemos, Dios. Tú eres un Dios justo, un Dios recto, un Dios que, Señor, de oportunidades, Dios. Pero está en nosotros, Señor, el obedecer para que, Señor, nuestra vida sea una vida de bendición cada día. Oramos, Dios, que tu palabra, Señor, sea atesorada en nuestro corazón. Pero no solamente que quede en nuestro corazón, sino que lo pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor. Y de la manera como nosotros, Señor, obedecemos a tus mandamientos, Señor, también de la misma manera enseñar a nuestros hijos, Señor, para que ellos también sean hombres o mujeres de bien. Señor, te damos gracias, Dios, por la exposición de tu palabra y en este tiempo, Señor, te queremos adorar, oh Dios, queremos alabarte y poner también en tus manos, Señor, nuestras peticiones. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.